Un grupo de cazadores tramperos se comió una vez a sus propios perros para sobrevivir. Cruzaron la frontera sin nada que perder. Murieron buscando agua que no estaba allí. Más tarde, encontraron a uno de ellos con una flecha en la espalda, boca abajo, en un pozo seco. Te hace pensar en cuántas vidas costó crear el mapa que conoces. ¿Quién descubrió realmente el oeste? ¿Fueron los soldados, los colonos o los fantasmas? ¿Y por qué los que llegaron primero fueron los últimos en ser recordados? Olvida todo lo que crees saber sobre los pioneros. Estos tramperos eran hombres a los que nadie seguía, porque se suponía que no debían sobrevivir, pero resultó que eran los hombres más resistentes que jamás hayan existido. Y esa es nuestra historia de hoy. Antes de adentrarnos en la figura del trampero, a qué se enfrentaba, cómo vivía y qué lo quebró, debemos preparar el escenario, el mundo que pisó y las fuerzas que lo moldearon. Primera parte. La frontera. Hace 200 años, el oeste americano todavía era salvaje. Las llanuras estaban llenas de bisontes y antílopes. Junto a los ríos, alces y ciervos saciaban su sed. En lo alto de las montañas, los carneros salvajes se movían con seguridad y sigilo por las rocas. Las cabras blancas se aferraban a los acantilados. Los osos cazaban en las profundidades de los bosques. Los castores construían presas en los arroyos. De vez en cuando, un pequeño grupo de nativos cruzaba estas tierras en silencio. Estaban alerta. Luego llegó el hombre blanco. Tenía hambre, pero no de comida, sino de pieles. Los castores comenzaron a desaparecer y los tramperos se adentraron cada vez más. Remontaron los ríos hacia valles que no aparecían en ningún mapa. Cruzaron desiertos secos y agrietados. Llevaban rifles, trampas de acero y casi nada más. Pasaron frío, hambre, se ahogaron. A algunos los mataron, otros mataron, y aún así siguieron adelante. Eran hombres rudos, de manos callosas y botas gastadas. Hablaban poco y no confiaban fácilmente, pero conocían esta tierra como la palma de sus manos, llenas de cicatrices. Llegaron justo después de las tribus indias y mucho antes que los soldados y los colonos. Lewis y Clark se encontraron con algunos de ellos durante su famosa expedición. Los tramperos ya estaban allí, en lo más profundo de la naturaleza. Gran parte de su conocimiento sobre ríos, pasos, senderos y el clima murió con ellos. Algunos fragmentos sobrevivieron en diarios, notas del ejército, mapas antiguos, nombres tallados en un árbol, ríos con nombres de fantasmas. No cazaban solo por el dinero, era algo más profundo, más antiguo, algo que llevaban en la sangre. Tras ellos, los primeros colonos se movieron hacia el oeste, y entonces comenzaron a crecer las ciudades y a desarrollarse el comercio. El negocio de las pieles se convirtió en una gran industria. Todo comenzó muy al norte, con hombres como Radisson y Groseilliers. De ahí surgió la Compañía de la Bahía de Hudson. En los Estados Unidos, Astor se hizo rico con ello. Pero el episodio de hoy no trata de negocios. Trata sobre un hombre, el trampero, el hombre de la montaña. ¿Quién era? ¿Cómo vivía? ¿Qué le costó? Venían de todas partes, franceses del noreste, tipos salvajes e imprudentes llamados coureurs des bois. Luego estaban los españoles, que venían del sur. Nunca lograron establecerse en esa parte del Nuevo Mundo. Los escoceses e ingleses, en cambio, avanzaron desde Canadá. Hombres como Henry, Thompson, Mackenzie
Se dirigieron al oeste con banderas y estatutos de compañías. Por cierto, hablando de Henry, Mackenzie y otras leyendas, tenemos un especial de más de 12 horas. Narra la historia de 11 legendarios hombres de la montaña que conquistaron la naturaleza salvaje americana, así que asegúrate de verlo después de este. Mientras tanto, incluso los rusos comerciaban con pieles en la lejana costa en el siglo XVIII, y para finales de siglo también aparecieron allí los comerciantes de Boston. Luego llegaron los estadounidenses. A principios del siglo XIX tomaron el control de todo. San Luis se convirtió en el corazón de todo después de la compra de Luisiana. Durante 40 años el comercio floreció. Hay un libro que lo cuenta todo, escrito por el capitán H. M. Chittenden. Es pausado, exhaustivo y lleno de ricos detalles. Hay pocos ejemplares, pero quienes lo conocen lo valoran mucho. Y sin embargo, este episodio no trata de eso. Trata sobre el hombre en el frío, colocando trampas a mano, durmiendo con un ojo abierto, siempre en movimiento. Dejó poco atrás, solo un rastro, un nombre, una historia a medias y una tierra que aún guarda sus huellas. El comerciante de pieles americano vivía según una regla. Sigue moviéndote, sin gloria y sin descanso. Si le costaba la vida o la de otro, que así fuera. Así fue como se conquistó la naturaleza salvaje, no con discursos y ciertamente no con ejércitos, sino con la fuerza del espíritu y a costa de pérdidas. No temía a nada y no respondía ante nadie. Gobernaba su pedazo de naturaleza salvaje como un rey sin corona. Si los rivales se interponían en su camino, los quebraba, los engañaba, luchaba contra ellos. Bebía mucho, vivía al límite y moría aún más duramente. Y, sin embargo, a través de toda esa suciedad y sangre, se alzaba en él algo feroz y fuerte. Era a la vez lo peor y lo mejor de lo que un hombre, llevado al extremo, puede ser. Wolfe y Napoleón tenían ejércitos a sus espaldas, redibujaron el mapa con la guerra. Pero el comerciante de pieles, él iba solo, a veces en pareja, pero no más. No tenían apoyo, no tenían órdenes que seguir. Todo lo que tenían era un rifle, un cuchillo y unas pocas trampas, y aún así conquistaron un continente, forjaron un nuevo mundo, dejaron tras de sí a un pueblo moldeado por esa lucha. Piensa en John Colter. Manuel Lisa lo encontró saliendo de la naturaleza salvaje hace un siglo. No tenía nada más que lo que llevaba encima, una mochila y un rifle. Nadie lo vio partir. Nadie lo recibió a su regreso. También tenemos un especial de 8 horas sobre John Colter, así que asegúrate de verlo si aún no lo has hecho. Y luego estaba Williams de Arkansas. De noche se deslizaba por los ríos y se escondía de día. Pasaba sigilosamente junto al peligro, con los remos envueltos en tela. Dormía detrás de las ramas en medio de la corriente, y si el peligro se acercaba, cortaba la cuerda y desaparecía con el flujo. La gente cruzaba el río Cimarrón con caballos de carga, ahogándose en el polvo y el calor. Algunos, como el equipo de Becknell, tuvieron que matar y comerse a sus propios perros. Otros murieron con las manos hundidas en la arena, buscando un agua que nunca estuvo allí. Rocky Mountain Smith cayó así, con una flecha en la espalda, el cuerpo doblado sobre un hoyo poco profundo. Sin embargo, los que llegaban a lugares como Pierce Hole llevaban las pieles a la espalda o salían de los cañones
clavando cuchillos en las rocas. El río abajo era demasiado violento para las barcas y los acantilados demasiado empinados para los caballos. Y cuando se hacía demasiado difícil ir solo, unían sus fuerzas. Seguían a hombres como Astor en el oeste o Mackenzie en el norte. Juntos cruzaron mares helados, navegaron a través del hielo y el sol de medianoche. No le daban mucha importancia, no más de la que le damos nosotros a un viaje en tren. De manera similar, en 1787, cuando el mundo apenas se estaba cartografiando, un hombre, Ledyard, un alma inquieta de Connecticut, no esperó. Partió de Londres, cruzó Europa y se adentró en Rusia. Su objetivo era llegar a Kamchatka, luego a Alaska y, finalmente, cruzar América del Norte a pie. Llegó hasta Yakutsk antes de que las autoridades rusas, sospechando de sus intenciones, lo arrestaran y deportaran a Polonia. También estaba Farnum, otro camino, pero el mismo fuego en el alma. Recorrió el camino de Oregón, llegó a California, incluso pasó por las Islas Sandwich. No viajó por Asia, pero vio su parte de tierras salvajes. Farnum también se menciona en ese especial de 12 horas del que hablé antes, así que si te interesa su historia, no te lo pierdas después de ver este. Pero sí, el comerciante de pieles americano vivía según una regla: seguir adelante. Simplemente seguir caminando, costara lo que costara, incluso si alguien moría, incluso si era él mismo. Y así se conquistó la naturaleza salvaje, paso a paso. Segunda parte: el trampero. Ahora mira un mapa. Elige cualquier punto entre el Golfo de México y la bahía de Hudson, los grandes lagos y las montañas rocosas. Luego pregunta: ¿quién llegó allí primero? La respuesta es siempre la misma: el trampero francés. Verás, en el siglo XVII, los nobles ingleses estaban sin dinero y buscaban aventuras, así que se convirtieron en corsarios. Los señores españoles, por otro lado, perseguían el oro, por lo que se dedicaron a la piratería. Pero los jóvenes franceses se metieron en el comercio de pieles. Odiaban la agricultura. Para ellos era demasiado lenta y aburrida. Querían libertad, dinero rápido, una vida disoluta. Y la naturaleza salvaje ofrecía todo eso. No se necesitaba mucho para empezar. No se necesitaba tierra ni títulos, solo coraje. Coraje suficiente para remar hacia lo desconocido. Los comerciantes de la ciudad tenían el dinero. Estaban encantados de equipar una canoa con provisiones, herramientas y mercancías para el trueque. Por una suma que hoy equivaldría a unos $168,000, podían enviar a 4 hombres a una expedición de 2 años. El beneficio era colosal. 8 veces la inversión. Los comerciantes se llevaban su parte, y el resto era para los que sobrevivían. Si un trampero regresaba con vida, podía marcharse con una suma equivalente hoy a casi $100,000. Eso por 2 años de trabajo duro y sangriento. Y algunos ganaban aún más cuando los franceses comenzaron a remontar el Missouri desde Luisiana o a cruzar hacia el oeste desde Michilimackinac. Las apuestas subieron. 2 socios regresaron una vez de una expedición de 18 meses por los vastos terrenos de caza cerca del lago Superior y el Alto Missouri. Trajeron pieles por un valor equivalente a $6,7 millones de hoy. Para aquellos nobles franceses, la naturaleza salvaje era un barco del tesoro esperando ser saqueado. Francia intentó detenerlo. Intentaron mantener a los hombres en las granjas.
promulgaron leyes que prohibían el comercio sin licencia. Y si rompías las reglas, el castigo era severo, multas cuantiosas, trabajos forzados y a veces la muerte. Pero no importaba. Los tramperos simplemente se quedaban más tiempo en el bosque, desaparecían en la naturaleza, conseguían lo suficiente para librarse de los problemas o simplemente no volvían nunca. Y así se convertían en coureurs des bois, vagabundos libres, líderes de bandas salvajes que no respondían ante nadie. Algunos gobernaban los bosques como señores, mitad salvajes, mitad aristócratas, una extraña estirpe, parte del viejo mundo, parte del nuevo, y nunca miraban atrás. Al este del Mississippi, el trampero francés mantenía las distancias. No confiaba en los colonos ingleses, tampoco confiaba en los iroqueses, y al norte del río San Lorenzo, la cosa se ponía peor. Allí, el gobernador francés tenía poder, poder legal. Podía confiscar tus pieles si no tenías los papeles correctos, pero al oeste, entre San Luis y el río Mackenzie, había tierra de nadie. No había banderas ni reyes. Era una tierra fría y abierta, llena de caza. Las mejores pieles se conseguían allí, así que el trampero iba allí. Había 4 formas de llegar. La primera, podía navegar desde Quebec hasta la desembocadura del Mississippi y luego remontar el río en una piragua o cayuco. Pero eso costaba dinero, pocos podían permitírselo. La segunda, cruzar por tierra desde Detroit hasta los ríos Illinois u Ohio, luego construir una balsa y descender hasta el Mississippi. Desde allí, cambiaba a una canoa y navegaba hacia el norte. La tercera, podía empezar desde Michilimackinac, que era un gran punto de encuentro para los cazadores. Luego se dirigía a Green Bay, remaba por el río Fox, porteaba su barca hasta el Wisconsin y luego bajaba hasta el Mississippi. O la cuarta, por el río Ottawa, a través del Salt, luego por el lago Superior y hacia el oeste. No importaba qué ruta eligiera, siempre era río arriba, siempre hacia el norte. A esta tierra salvaje la llamaban el Pays d'en Haut, o el país de arriba. Se extendía entre el Missouri y el Mackenzie, completamente virgen. Como se mencionó, el trampero francés era diferente, incluso cuando trabajaba para sus antiguos enemigos, transportando mercancías y pieles, se comportaba con dignidad. Todavía perseguía la gloire o la gloria. Todavía se aferraba a su orgullo. Vivía la vida al máximo y moría de la misma manera. Un día se daba un festín, al siguiente pasaba hambre. Se jugaba hasta la última camisa, se reía cuando una nevada le cortaba el paso, se arriesgaba como si fuera un juego, cantaba viejas canciones normandas, rudas y a voz en grito, maldecía en los rápidos, luego se santiguaba y susurraba una oración a Santa Ana, la patrona de los voyageurs. Entonces la barca se precipitaba en las aguas turbulentas. Hombres como Manuel Lisa, el jefe peletero español en San Luis, podían sentarse en un escritorio y contar pilas de pieles. Los escoceses regateaban con las tribus por los precios de los castores. Pero el trampero francés, él quería el río. Dale una canoa, deslizándose entre bosques densos, la quilla golpeando suavemente la corriente, los pájaros volando por encima. El viento arremolinando el cielo como humo, nubes sobre nubes reflejadas abajo. Y su barca, atrapada entre ambos, flotando silenciosa, como un pájaro en un solo aliento. A veces se levantaba el viento, izaban una manta y su canoa salía disparada.
como una gaviota deslizándose sobre las olas. Eso era lo que quería el trampero francés. Pero la calma nunca duraba. Tercera parte. El viaje. Cuando el agua se estrechaba y se agitaba, todos sabían qué hacer. Nadie hablaba. El proel se ponía de pie, con la mirada fija al frente, pértiga en mano. El río rugía, las orillas se desdibujaban. La canoa del trampero se sacudía. Ya no se deslizaba. No, saltaba, golpeaba y rebotaba contra la fuerza del agua. Y debajo, todo estaba en movimiento, un movimiento vivo y ruidoso. La proa de la barca se levantaba y cabalgaba las olas. Una roca emergía bruscamente del medio de la corriente. El proel se lanzaba, un rápido golpe de pértiga. Luego los remos se movían rápido, todos a la vez. La canoa se abría paso a través del peligro. Otro empujón, otra remada, y así pasaban. Pero el río cambia, acumula su fuerza, como una bestia antes de saltar. El sonido crece, ya no es solo agua, es poder. Luego el golpe, un estruendo agudo y profundo. Los remeros se echan hacia atrás en un instante, sin gritos, sin advertencias. Todo es instinto. La proa de la canoa se levanta, el rocío estalla en blanco, se eleva y cae en el mismo segundo. Luego vuelan por un canal, sobre una cascada. Nadie dice nada, nada fuera de lo común. Simplemente saltan los rápidos, y los hombres se mojaron. Quizás alguien se ríe, quizás es Jean, o Baptiste, o ese petimetre con el fajín limpio, porque ahora sus mocasines están mojados, y odia eso. Se echan hacia atrás. Un hombre se detiene para achicar agua con su sombrero. Luego continúan, siempre adelante. Cuando las canoas están cargadas en el viaje de vuelta, es diferente. Entonces tienen que parar. Si el agua es lo suficientemente profunda para soportar todo el peso, esperan. Un hombre se queda para guiar la barca. El resto arrastra la canoa río arriba con cuerdas, haciendo tracking. Si los rápidos son fuertes, no se arriesgan. Cada uno coge su carga, se la ata a la espalda, las correas hundiéndose en la frente. Caminan por la orilla. Un portage largo se mide en pipas, no en millas. Una pipa para un tramo corto, 2, quizás 3 para uno difícil. No se quejan, ni siquiera con el calor. El portage de las cataratas Chaudière tiene 9 millas de largo. Lo hacían sin una palabra. El invierno, sin embargo, es otra cosa. El voyageur se convierte en un coureur de bois. 6 meses de nieve, un silencio blanco, sin fin, los árboles pesados por ella, el cielo también. Duermen sobre lechos de pino o envueltos en pieles, con una hoguera rugiendo para ahuyentar a los lobos. La nieve se derrite en las ollas, la carne chisporrotea en un palo. A veces viajan lejos. Los trineos de perros cortan el frío. El conductor grita, «Marche donc, marche donc». Las campanillas de los perros tintinean en la helada. Otras veces una tormenta azota, una ventisca blanca y total. Ni cielo ni tierra, solo viento, nieve y nada más. Un hombre solitario, sorprendido demasiado tarde, podría tumbarse bajo un ventisquero, bien abrigado con una manta, esperando que la oscuridad se lo lleve. Y todo esto, para el trampero francés, era simplemente la vida. Cuarta parte. La naturaleza salvaje. 3 enemigos esperaban al trampero allí, siempre esperando. El primero era la manada de lobos. Los lobos siempre eran fríos, rápidos y hambrientos, pero el trampero apenas podía lidiar con ellos. El segundo era el indio hostil, a menudo incitado por comerciantes rivales.
El trampero francés también lo sabía. Hablaba su lengua, compartía su fuego, vivía cerca, más cerca que la mayoría. Eso ayudaba, no siempre, pero lo suficiente para aguantar. El tercer enemigo era peor, era más malvado y mucho más astuto. Y no caminaba sobre dos piernas. Ningún nombre se pronunciaba con más rencor que este, el glotón Carcayú, un ladrón con dientes de oso y la audacia de 10 hombres. No había que esperar mucho para encontrárselo. Quizás al día siguiente de que el trampero cazara su primer ciervo, con la nieve alrededor, el olor a sangre se eleva en el aire en un instante. El trampero ve las huellas, pequeñas, como la mano de un niño. Nutria, Bisón, Marta, quizás. O quizás algo peor, pero sabe que solo la carne no los atraerá ahora. Ya la han probado, así que coloca trampas, pequeñas, cuidadosamente escondidas, cubiertas de nieve, y no queda rastro de hombre. A veces arrastra la piel del ciervo sobre la nieve para ocultar su olor. Frota todo con castorio o pomatum. Quizás manipula las trampas usando una piel en lugar de cuero. Las martas van en parejas, así que rodea el cadáver con trampas. A la mañana siguiente regresa. Está esperanzado, pero ve un desastre. La mayor parte del ciervo ha desaparecido. Todo tipo de animales han venido a alimentarse, pero no hay nada en las trampas. Una trampa se ha activado y está medio rota. Otra ha sido arrojada a un barranco. Inútil. En una tercera cayó una marta, pero fue desgarrada y destrozada por dientes. Otra trampa fue volteada por detrás, como si alguien se estuviera burlando de él. Y algunas trampas simplemente han desaparecido. Ni siquiera las bestias del bosque suelen comerse entre sí cuando hay comida cerca. Pero esto era diferente. El trampero maldice entre dientes. Maldito Carcayú. Así que el trampero decide ser astuto. Esconde estricnina en la carne con una varilla de acero, insertándola grano a grano. Pero es una pérdida de tiempo. Al día siguiente, la carne está desgarrada, estropeada, envenenada e inútil. Los huesos están esparcidos como hojas. Entonces prueba con una trampa de peso muerto. La construye sólida, pesada. Luego regresa de nuevo. Vaya, la trampa está rota, destrozada por detrás, limpiamente saqueada. No queda nada más que escombros y nieve vacía. Y ese es el Carcayú. No mata por hambre, no roba por necesidad. Simplemente lo hace porque puede. El trampero conocía las señales. Era el cadáver, el Carcayú, y todo el robo ocurrían de noche. Eso le decía algo. Los glotones cazan en la oscuridad. Las trampas fueron rodeadas, no se acercó a ellas de frente. Esa era otra pista. El Carcayú no cruza el rastro de un hombre. Lo rodea, siempre con cautela. La carne fue dejada intacta, aunque apestaba a veneno. Quizás la bestia no sabía lo que era el veneno, pero no se arriesgó de todos modos. Las trampas fueron volteadas y dejadas abiertas. Ningún otro animal hace eso, es demasiado peligroso para ellos. Pero el Carcayú es curioso, siempre observando, siempre metiendo el hocico, y las huellas no se dispersaban por el suelo, como las de un zorro o un tejón. No, volvían en bucle hacia su escondite. El Carcayú no es una sola cosa. Es audaz, sospechoso, codicioso, inteligente. Un alborotador, un ladrón, un asesino. Pero también un limpiador. Evita que el norte se pudra, se encarga de lo que está roto o moribundo. No muestra piedad, no finge, lo huele todo,
tiene el olfato de un zorro, sus dientes son largos, curvos y diseñados para desgarrar, sus ojos están hundidos, verdes y fríos, y afilados como una cuchilla. Miran como si entendieran, no con dulzura, no como un perro, sino con una especie de conocimiento que caza. Arrasa con todo, cabañas de ratas almizcleras, madrigueras de tuzas, terneros escondidos bajo los arbustos esperando el regreso de sus madres. Saquea trampas, escondites, tumbas, incluso viviendas. Nativo, colono, le da igual. Un viejo trampero, cansado y agotado, escupió la verdad. No le importaba perder una carrera contra un lobo. No le importaba ser superado por un hombre astuto. Pero ser vencido por una bestia del tamaño de un cerdo, con el hocico de un zorro, las garras de un oso y el pelaje como el de un puercoespín, eso dolía. Le llegaba hasta los huesos, y no se cruzará en tu camino, pero te seguirá en silencio por detrás, esperando, porque sabe lo que tú sabes. Sabe que hay comida en las trampas cuando descansas, y comida en tu cabaña cuando revisas tus líneas. Pero incluso el carcayú tiene debilidades. Dos de ellas. Quiere demasiado y siempre quiere saber. Y así es como lo atrapan. Es el gancho. Hay una historia de la bahía de James, del puesto de Moose Factory. Un cazador indio y su esposa casi mueren de hambre. Cada noche un carcayú saqueaba sus trampas. Día tras día no había comida. Tuvieron que caminar 100 millas solo para alejarse de esa maldita criatura. Diablo malvado, decían. Oh, es un diablo malvado. El trampero sabe a qué se enfrenta. Una criatura inteligente y malvada, que sabe cómo evitar el acero y el cebo. Así que cambia de táctica. Espera la nieve, porque la nieve fresca oculta su olor y sus huellas. Luego, elige un lugar por donde pasa el carcayú. Allí, arroja carne. Algo con un olor fuerte. Pescado podrido o tocino viejo. Luego, rodea el cebo con sus trampas más resistentes. Las encadena a postes, estacas, árboles pequeños. Y ahora está listo. Cae la noche, espera. Luego llega la mañana. El cebo ha desaparecido. Ni una huella en la nieve. Parece que todo está intacto, pero no se deja engañar. Revisa. Falta una estaca. Se la han llevado. Y esa es la pista. Examina la nieve lenta y cuidadosamente. La trampa ha desaparecido, pero el carcayú está atrapado. Pero no fue retenido por la trampa perdida. Tiró tan fuerte que arrancó el árbol joven. No se rolló la pata, como podría haber hecho un zorro. No, esta criatura agarró la trampa con los dientes y se fue cojeando sobre 3 patas, y no se esconde en el bosque. Allí es demasiado fácil de rastrear. Se dirige al río, donde el hielo es liso y no deja huellas, y las altas orillas protegen del viento y de la vista. El trampero lo sigue lentamente, con cuidado. Luego lo encuentra. Solo la trampa, doblada, el muelle abierto. La bestia se detuvo, lo pensó todo y descubrió cómo liberar su propia pata. Así que todavía está viva, todavía anda por ahí. Y por cierto, si te interesa, también tenemos un episodio sobre cómo cazaban los pioneros y otro que analiza los tipos de trampas que usaban los tramperos en aquella época. Vale la pena verlos después de este. Mientras tanto, el trampero cansado planea su último truco para intentar atrapar a ese diabólico carcayú. Un rifle. Lo entierra bajo los arbustos. Frente al cañón, coloca el cebo, atado al gatillo. Un tirón y el rifle dispara. Simple y definitivo. La mayoría de los animales
Se habrían ido después de un susto así, pero no el carcayú. No tiene miedo. Se vuelve audaz, sigue viniendo noche tras noche, y el trampero lo sabe. Hasta que no lo mate, sus trampas seguirán vacías y él morirá de hambre. Probablemente ya ha intentado este truco antes. Quizás más de una vez. La cuerda roída, el cebo desaparecido, sin disparo. La criatura no cae en muchas trampas, pero el hambre y la curiosidad siempre la acercan lo suficiente, y un día suficiente será demasiado cerca. Así que el hombre espera, observa, ha aprendido por dónde corre el carcayú, el mismo grupo de árboles, a la misma hora cada noche. Luego prepara la trampa. Encuentra un trozo de carne del peso adecuado, lo suficientemente pesado para mantener el gatillo, pero no tanto como para dispararlo. Cuelga el rifle en el denso follaje de un árbol de hoja perenne, oculto. La carne cuelga fuera del alcance, justo encima de donde el carcayú olfateará. Entonces comienza el juego. Una mañana, el hombre ve huellas, dando vueltas alrededor del árbol. El carcayú sabe que algo no está bien, así que da vueltas y vueltas, tratando de entender. A la mañana siguiente, las huellas se detienen justo debajo del cebo. El animal está allí un buen rato, la nieve aplastada donde su cuerpo se sentó. Quizás, si pudiera alcanzarlo, solo una olfateada le diría si la carne tiene olor a hombre. Pero no puede, así que espera, piensa, igual que el trampero, y sonríe. Solo necesita quedarse quieto. El carcayú podría envalentonarse, podría volver una y otra vez, acercándose cada vez más, y quizás la mano del hombre se mueva hacia el gatillo antes de tiempo, quizás pruebe suerte, pero si espera, si realmente espera, una de esas noches el hambre ganará, la curiosidad también, y es la curiosidad la que al final derrota al genio. Y con eso, el carcayú salta. Sus garras brillan, y en ese instante, la trampa se dispara. Una llamarada, humo y un estruendo que retumba entre los árboles. El cuerpo de la criatura se desploma. El hombre se aferra a esta tierra. Está solo aquí, y de todas las bestias que acechan el campamento del trampero, el carcayú es la peor. No se rinde, es peor que cualquier oso y cualquier lobo. Y aún así, para aquellos que simpatizan más con el animal que con el hombre, sepan esto. La mayoría de las veces, el carcayú gana. Y al final, si el trampero tuviera un escudo de armas, como los caballeros del viejo mundo, sería simple: una canoa, una raqueta de nieve, un mosquete, un castor, un bisonte. Sin leones ni dragones, como aquellos caballeros. Solo la marca de un hombre que entró en el infierno, no parpadeó y salió victorioso.